Hoy día nos hemos reunido en el archivo Aurelio Espinosa Polit para comenzar una serie de documentales histórico-políticos sobre la vida ecuatoriana. En este caso, respecto al 28 de mayo de 1944. Se cumplen exactamente 45 años de esta revolución denominada por algunos la Gloriosa. Tratamos, y ese es nuestro interés, de reunir en la medida de lo posible los testimonios orales de los propios protagonistas de nuestra historia. Ahora veremos cómo aquellos miran con ojos reposados los acontecimientos, los eventos de ese momento y tienen ellos la palabra. El telégrafo del 10 de enero de 1940 sacó un gran titular: hoy comienzan las elecciones. Al día siguiente, del 11 de enero, se levantaron en armas los aviadores de Guayaquil, con la presencia de varios civiles. Protestaron por un supuesto fraude electoral a favor de Arroyo del Río. Tan crudo, tan descarado y desvergonzado era el fraude, que llegó a ser anecdótico aquello de que el gobernador de Manabí, un coronel Santos en aquella época, puso un telegrama que después se publicó como sorna y vergüenza para la democracia. ¿Cuántos miles de votos más se necesita para asegurar el triunfo de nuestro candidato? El candidato de entonces era Carlos Arroyo del Río. Carlos Arroyo del Río nació del fraude electoral. A los conflictos internos se sumó uno internacional contra el gobierno liberal de Arroyo del Río. Perú y Ecuador se enfrentaron bélicamente. En cuanto el pueblo ecuatoriano fue informado de la invasión peruana en julio de 1941, se levantó en todos los rincones de la patria para manifestar que era indispensable unirse a fin de, en un solo cuerpo, en un solo organismo, con un solo corazón, defender la integridad territorial. Organizó la Junta Patriótica para la Defensa Nacional, a la que convocó a representantes de los 3 partidos políticos que entonces tenían mayor vigencia en el país. Presidente de la Junta Patriótica para la Defensa Nacional fue el señor Julio Moreno, dirigente del Partido Liberal y presidente del Congreso Nacional. Vicepresidente fue el señor Cardenal, arzobispo de Quito. Tesorero, el representante del Partido Conservador, el señor Jacinto Gijón y Camaño. Y secretario de esta junta, el que habla como secretario general del Partido Socialista Ecuatoriano. La primera mitad de los años 40, bajo el régimen liberal, vio surgir con fuerza grupos católicos con militancia política. Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Quito organizaron el grupo que se denominó Cóndor, sigla de Compañías Orgánicas Nacionales de Ofensiva Revolucionaria. Por motivos circunstanciales de política, cambiamos el nombre de Cóndor por el de ARNE, sigla de Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana. ¿Con qué finalidad? Hacer un país nuevo. Paralelamente a la división partidista estudiantil existió la rivalidad entre obreros de derecha y de izquierda. El propio boletín eclesiástico manifestaba que la Tercera Internacional Comunista en el Ecuador era nada menos que una creación inspirada por el sindicalista mexicano Vicente Lombardo Toledano, que ya había visitado el Ecuador. En esa época y en toda época, la patronal ha sido muy fuerte y grosera con la clase trabajadora. Los gobiernos de turno no han perdido también la ocasión de fustigar a los trabajadores. Y por último, entre la misma clase trabajadora no han faltado los descrioles, los traidores, aquellos que bien pagados se han ido contra sus mismos compañeros. Era indudablemente tiempos de gran agitación y transformación.
Para 1944, Osvaldo Albornoz Peralta nos contó que existían 289 gremios, 138 sindicatos, 14 federaciones, 12 confederaciones, en síntesis, cerca de 500 organizaciones populares. Con el desarrollo de la clase obrera y el espíritu que se iba formando para crear una central obrera, ya en el año de 1943 se hizo una tentativa con este objeto. Y entonces, para contrarrestar esto, el gobierno de Arroyo del Río pretendía de esa manera atraer a su lado a los sectores obreros, para lo cual fundó una organización llamada Los Patocuervos, que tenía por objeto, pues, por medio de las formas terroríficas o por otros procedimientos, querer suplantar verdaderamente al movimiento obrero. El 29 de enero de 1942, el gobierno ecuatoriano firmó el Protocolo de Río de Janeiro, pertinente a su problema limítrofe con el Perú, y a los pocos meses se produjo el primer 28 de mayo. Entonces decidimos, pues, posteriormente, para el 28 de mayo, para el mismo día hacer sí, una conferencia. Posteriormente, hacer la conferencia de Leonidas Plaza en el salón de la Universidad Central, en el Paraninfo. Entonces, yo estaba de guardia. Guillermo debía traer las armas, teníamos las armas. ¿Tú cuentes esa parte? Sí, pues yo me había comprometido con oficiales de la Fuerza Aérea, recurrir a ellos el momento que se requería de armas. Y en efecto, en esa época, subteniente Gonzalo Rivas Cortés, que llegó a coronel de Estado Mayor y que acaba de fallecer hace un mes aproximadamente, nos facilitó armas, municiones suficientes. Había quedado, aquí hay un desentendimiento entre Leonidas Plaza sobre la hora de la conferencia. Ese es el problema. Ese fue el problema. Y yo había recibido la indicación de Leonidas Plaza de estar a las 6:30 a cuarto para las 7 en la universidad con las armas. En efecto, a las 6:30 que yo llegaba con las armas, manejando yo la camioneta, encuentro en la intersección de las calles Guayaquil y Olmedo que la policía bajaba. Claro. Y como el compañero que me acompañaba, que era Arturo Lince, tenía un radio transistores, oímos las noticias de que había sido ya apresado Leonidas Plaza y que fracasó toda esa cosa y que había una cantidad de presos. Unidos los universitarios, todos colaboramos a aquel intento de golpe que fue frustrado el 28 de mayo del 42 y cuyo escenario fue la Universidad Central. Los estudiantes universitarios se habían agrupado ya en la Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos. Su primera reunión la tuvieron el 6 de diciembre de 1942. En el 1941 se fundó la FEGU en Guayaquil y organizamos a los estudiantes en las asociaciones de escuelas previas a la fundación de la FEGU. Para evitar las represalias de un gobierno despótico, atrabiliario como era el de Arroyo del Río, fundamos Unión Democrática Universitaria y llegamos a publicar un pequeño periódico diferente al órgano de la federación, que era Surcos. Este pequeño periódico se llamaba El Pueblo, cuyo director fui yo. En esa época, la movilización de los estudiantes se debió, y del pueblo en general de nuestro país, porque abarcó realmente a todas las capas sociales de nuestro pueblo. La movilización se debió precisamente en nuestro criterio, se debió a las condiciones de miseria en que vivía el pueblo ecuatoriano, porque la inflación de esa época era galopante. Desde 1941, el Ecuador vivió la euforia internacional antinazi fascista. El ciudadano francés y activo militante comunista Raymond Meriguet Cusegal
fundó en el Ecuador el Movimiento Popular Antinazi. Curiosamente, uno de sus secretarios, el conservador Carlos Eduardo Daste Llorente, se declaraba, a la par, como falangista. Yo me voy a concretar, pues, a acordarme de los movimientos que se hicieron para hacer una institución antifascista que luchaba por la libertad, que luchaba por el derecho, con más cariño, por cuanto habíamos sido víctimas del militarismo peruano, que de una manera artera y miserable invadió nuestro territorio, aprovechando justamente el que los fascistas japoneses atacaron a Estados Unidos en el puerto de Pearl Harbor. Varias noches, hasta el principio de la madrugada, conversé con Raymond Meriguecu Segal. Siempre subrayó el objetivo que tuvo de formar a los ecuatorianos como un puño contra la intromisión del eje Roma-Berlín-Tokio. En esos años de la Segunda Guerra Mundial, se vivía bajo el espíritu de los aliados. Y fue justamente, le hacía acuerdo yo aquí a Eduardo Daste, hombre muy conocido de derecha, quien yo lo invité a él. Parece que no había recordado a él, pero yo tuve la suerte de llevarlo a él. Un hombre pues realmente valioso, que contribuyó mucho en la organización de este movimiento. A mí me interesa dejar constancia de los que inicialmente formamos el movimiento y que formamos parte del cuerpo directivo, ¿no? Tal vez alguno que está aquí no lo haya sido, pero era de los más importantes en la organización del movimiento. Se organizó inicialmente con Ramón Merigué, Nela Martínez, Clotario Paz, tío del actual alcalde, ya falleció él, Eduardo Daste, Abraham Peiker, un israelí ruso que vivía aquí, John Brown, creo que inglés, Mentor Mera, un escritor brillante ya fallecido, Newton Moreno, Gustavo Becerra, un dirigente del Partido Comunista, y yo. Yo fui secretario de actas en ese movimiento. Hombres y mujeres de diferentes grupos sociopolíticos actuaron con un mismo objetivo. Yo tendría que decir que Alianza Femenina Ecuatoriana se organiza en el año 37, es la primera organización de masas de las mujeres, y tengo que reivindicar también al sinnúmero de mujeres que no solamente lucharon, sino que murieron en los prolegómenos de la Revolución de Mayo. 2 años antes de la muerte de Luis Alfonso Ortiz Bilbao, este ponderado conservador nos explicaba que su partido tuvo recelo de integrar ADE y apoyar a Velasco Ibarra como candidato presidencial. Tal vez porque lo consideró demasiado progresista o quizás por el autoritarismo de este personaje. Pero de acuerdo al propio Ortiz, como la política es el arte de lo posible en un momento dado, el Partido Conservador terminó también apoyando, junto con los otros partidos, a Velasco Ibarra. El 28 de mayo fue la insurrección más general que hubo en el Ecuador contra un gobierno, el gobierno más despótico, más corrompido y más entreguista al extranjero. Naturalmente, hasta entonces, porque el gobierno que acaba de terminar lo ha superado completamente al de Arroyo del Río. Y entonces estos 3 factores, sumado a la humillación por el recorte nacional que se acababa de efectuar en Río de Janeiro, y también a la gran movilización de los partidos de izquierda, que entonces existía una verdadera izquierda, existió en ese momento, sobre todo los partidos socialistas, comunistas y vanguardia revolucionaria. El 13 de abril de 1944 a las 10 de la mañana, faltando apenas un mes y días antes de la revolución, el arzobispo Carlos María de la Torre celebró el Te Deum en su honor ante el presidente liberal e invitados especiales. Evocó la memoria de su antecesor religioso diciendo: «El Ecuador se descompone y se desorganiza. En tales circunstancias, no es lícito al obispo guardar silencio».
El emocionado auditorio aplaudió largamente, algo no acostumbrado, nada menos que dentro de la catedral. Arroyo del Río, silencioso, salió de la catedral y se dirigió al frente, a su palacio presidencial. Su poder se tambaleaba, se había convertido en vecino ingrato. Los ánimos subían de tono contra el gobierno arroyista, y el 21 de mayo, una semana antes del golpe insurreccional, murió de un disparo la joven de 16 años, María del Carmen Espinosa Zambrano. Precisamente la muerte de la hija de una lavandera, como se acordará Eduardo, María del Carmen Espinosa, una muerte que se produjo en Avenida 24 de Mayo, dio lugar a un entierro gigantesco. En donde todo Quito estuvo, sí. Y allí hablamos, me tocó hablar precisamente en el cementerio, y yo creo que sellábamos en ese momento cuando acusábamos a Arroyo del Río de tener a los altos jefes militares protegiendo el palacio y no luchando en la frontera, no defendiendo la soberanía nacional. Creo que en ese momento realmente culminaba esa revolución, porque no hubo ni carabinero ni militar que se atreviera a impedir esa manifestación multitudinaria. Y se produjo lo inevitable. Estalló en Guayaquil la insurrección civil y militar, la noche del domingo 28 de mayo de 1944. Para aquel entonces yo era teniente del grupo de artillería Villamil, cuyos oficiales, muchos de ellos, no todos, habían estado comprometidos en una conjura. Yo no estuve. Llegaron tipo 10 de la noche, estábamos jugando naipes, cuando llegaron los conjurados y le conminaron a que se declare preso al jefe de la unidad. El otro preguntó que por qué. Los conjurados le indicaron la razón, al tiempo de que a mí me pidieron que salga al patio del cuartel para que reciba órdenes. Eso lo hice. Las órdenes naturalmente no eran todavía otra cosa que armarse para proceder a combatir al grupo de carabineros que eran el sostén del gobierno del doctor Arroyo del Río. Nosotros, los soldados jóvenes, los militares jóvenes, ¿qué teníamos que hacer? Apoyar la voluntad del pueblo ecuatoriano que gritaba, clamaba por un cambio de régimen. Y así aconteció. Llegó el 28 de mayo en que la guarnición de Guayaquil, el grupo de artillería general Villamil, del cual era yo su capitán, comandante de batería que se llama, ante la orden de prisión que ya teníamos, yo especialmente, no nos quedaba sino insurgir, y así fue como se produjo la insurgencia contra el gobierno, y de hecho vino la adhesión por las armas. Nosotros atacamos al cuartel de carabineros que estaba situado donde hoy sé que es la Comisión de Tránsito del Guayas. El combate fue muy sangriento. Se calcula que las bajas subieron a más de 800 muertos, entre muertos y heridos. El día 29 pues se rindió la guarnición de carabineros, y en Quito, el 29 a la noche también, la guarnición de Quito resolvió desconocer al gobierno de Arroyo. El 29 de mayo, Arroyo del Río se asiló en la Embajada de Colombia. En el centro de Quito los manifestantes gritaban: el arroyo se secó y la trinca se acabó. Papacito ya triunfó. Ni un día más, ni un día menos. Ja, ja, ja. Mientras tanto, Velasco Ibarra inició su retorno al Ecuador desde la frontera colombiana. Al día siguiente del 28 de mayo, nosotros al amanecer habíamos recibido ya la noticia. Es decir, previamente habíamos recibido un cable cifrado aquí. Y entonces, pues, al día siguiente, cuando ya había sido desalojada la policía en las primeras horas, aquí nos sirvieron esas organizaciones que habíamos firmado. Pero de todas maneras la efervescencia fue tan grande que nos distribuimos a los diferentes barrios y salimos a movilizar a los estudiantes, a los trabajadores. La respuesta fue gigantesca. Realmente Quito hervía en manifestaciones grandes y pequeñas.
un método que utilizábamos los estudiantes para agitar al pueblo e incorporarlo a la lucha era el mitin relámpago, que en esa época dio magníficos resultados. Consistía en que los estudiantes nos movilizábamos a diferentes sectores de la ciudad al mismo tiempo. Lanzábamos gritos, las gentes salían de sus casas, se incorporaban a la acción de repudio al gobierno. El 31 de mayo, José María Velasco Ibarra fue elegido apoteósicamente en Quito. Desde San Blas hasta la Plaza Grande, junto al Palacio de Gobierno, no cesaban de arrojarle papel picado, flores y serpentinas. El 3 de junio fue recibido en Guayaquil por 80.000 personas. El 11 de junio de 1944, en la Plaza Arenas de Quito, una gran asamblea popular rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil. Enrique Haro del Chimborazo colocó la banda presidencial a Velasco Ibarra. El 10 de agosto de 1944 se instaló la Asamblea Constituyente, convocada por Velasco Ibarra, que legitimó su poder, nombrándolo presidente constitucional por plebiscito popular. La Constituyente dio una nueva carta política. En esa asamblea brillaron por su capacidad de organización, por la elaboración de principios doctrinarios bastante factibles de ser asumidos por grupos políticos que son afines a los partidos de izquierda. Pero los que en realidad hicieron la asamblea de 1944-1945 fueron los hombres de izquierda. La Constitución de 1945, una carta política llena de nobles aspiraciones, muy correcta en la forma gramatical y en lo literario, sistemática en algunos de los aspectos, pero tal vez por un defecto de técnica jurídica adolece de un grave defecto, tal vez único en el derecho constitucional ecuatoriano. Carece de garantías humanas absolutas, porque en su artículo 154 dice: las garantías que esta Constitución establece podrán limitarse por la ley en caso de conflicto internacional. Por consiguiente, todas las garantías son relativas. No hay ningún aspecto de la personalidad humana que no pueda ser objeto de intervención a base de una ley. Este me parece el defecto fundamental de la Constitución de 1945. Hemos visto la historia de hace 45 años por los propios protagonistas que hoy día nos han contado estos hechos. De ello nosotros podemos sacar algunas conclusiones. Una de estas consiste en que esta coalición política denominada ADE se transformó en muy poco tiempo en una piedra de tropiezo, y lo que nosotros logramos entender es que tanto los miembros de la derecha como de la izquierda ecuatoriana necesariamente tenían que separarse. Velasco Ibarra se quedaría prácticamente solo en el poder. Esperamos nosotros seguir con este programa entregándoles más documentos en las siguientes emisiones.